Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy recibimos a Ronald Sánchez. Él es director general de la encuestadora International Consulting Service. Bienvenido. Buenos días, Lirio. Muchísimas gracias por la invitación y aprovechamos la oportunidad para saludar a la audiencia que nos acompaña a través de la pantalla de Venevisión. Gracias por venir. Viene a compartir con nosotros un estudio llamado Tendencias 2017 que hace la firma consultora que usted representa. Primero vamos a comenzar por la ficha técnica para ubicar a la gente. ¿Dónde, cuándo se hizo, cómo está compuesta la muestra? Bien, este primer estudio de Tendencias 2017 se realizó a nivel nacional con entrevistas directamente en los hogares de los encuestados. Fueron 1.300 entrevistas y se realizó bajo un método aleatorio, lo que implica que distintos sectores de la sociedad fueron abordados, desde los sectores con más poder adquisitivo hasta los sectores más desposeídos económicamente, de manera de tener una muestra general de la impresión que tienen los venezolanos sobre los principales problemas que afectan a la sociedad. ¿Cómo se hicieron las entrevistas? Directamente, o sea, se fueron ¿De manera personal? De manera personal, para tener un grado de confiabilidad del 95% y un leve margen de error de solamente el 2.8%. De ese estudio, ¿qué obtuvieron? ¿Cuáles son los principales problemas que perciben los venezolanos? Sí, en la actualidad, y esto es bien importante, los venezolanos identifican que el principal problema que afecta hoy por hoy a la sociedad es el tema de la inseguridad. Y la inseguridad tiene un 38,4% de la muestra que se realizó. Y este 38,4%, y es interesante destacarlo, está por debajo del comportamiento histórico que ha tenido la inseguridad en este país. Y esto se debe a que la variable del desabastecimiento, la inflación, es decir, el conjunto de elementos de carácter económico, progresivamente han ido desplazando del primer sitial a la inseguridad ciudadana. Entonces, de este primer elemento, ¿qué podemos arrojar? Que el Estado, es decir, el Ejecutivo Nacional, debe presentar mayor esfuerzo en cuanto al tema de la inseguridad y que para el venezolano, en su conjunto, el tema económico es el principal problema que le afecta. Pero de forma positiva encontramos que hoy por hoy el venezolano identifica que las variables de carácter social como educación y vivienda no son un problema hoy por hoy en este primer trimestre del año 2017. ¿A partir de cuándo o cómo ustedes identifican que al venezolano le preocupa el desabastecimiento quizá más que la inseguridad, que ha sido históricamente el problema más grave? Claro, si lo vemos, el desabastecimiento está en un segundo lugar, ¿no? ¿Por qué? Pero en su conjunto, las variables económicas son las que al venezolano más le preocupan. Bueno, ¿por qué? Porque recordemos que esta sociedad en general, el problema de la inseguridad ciudadana es un tema de carácter histórico, pero que poco a poco, producto de la crisis económica, el venezolano ha empezado a dejar de lado el tema de la inseguridad ciudadana como principal elemento y en su conjunto el tema económico ha comenzado a agobiarle de forma más efectiva, de forma más directa. ¿Cómo percibe el venezolano las soluciones o lo que hace el Estado como responsable para solventar ese problema de desabastecimiento? Sí, tomamos la decisión también de preguntarle al venezolano cómo, si él percibía en la actualidad o en qué grado el desabastecimiento. Y encontramos algo bien significativo, Lirio, que el 90,6% de los venezolanos afirma que hoy, en la actualidad, siente desabastecimiento. Pero también nos fuimos un poco más allá, decidimos profundizar el estudio y preguntarle a nivel comparativo si el año que está en transcurso, 2017, se percibe de forma mejor en cuanto al desabastecimiento que el año 2016, que fue el año más crítico para la economía nacional. Y encontramos en su conjunto, y esto es bien revelador, que cuando le preguntamos a la gente de forma directa si cree que la situación de abastecimiento de los alimentos con respecto al año pasado ha mejorado, encontramos que las variables de forma positiva y de forma bastante anecdótica, encontramos que la gente respondió que encuentra mucha mejoría el 12,5% solamente, mediana mejoría el 19,3%, alguna mejoría el 29,7%. En su conjunto, el venezolano en este primer trimestre identifica el 61,5% de los encuestados que se ha experimentado una leve mejoría en cuanto al tema del desabastecimiento, pero el 37,5% afirma que no ha habido en lo absoluto ningún tipo de mejoría. Bien, ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el venezolano en este primer trimestre, pese a la grave situación económica, identifica que estos primeros 3 meses del año
ha habido una leve mejoría. Y esto se debe a la conjunción de dos variables bien significativas. Por un lado, un proceso de apertura o de puntos de coincidencia con el sector privado de la economía que ha permitido que productos que anteriormente estaban totalmente desaparecidos de los anaqueles de los comercios han poco a poco aparecer, y ese ejemplo es bien revelador. Y por otro lado, la política de los comités locales de abastecimiento como línea central de bandera del Ejecutivo Nacional ha permitido de una u otra forma cubrir o asistir a esos sectores más desasistidos económicamente. Entonces vemos en la actualidad como una dualidad de la política con una direccionalidad en dos sentidos. Por un lado, apertura con el sector privado para el tema de las importaciones, y por otro lado, esa misma herramienta de las importaciones se está empleando a través de los CLAP para, de una u otra forma, paliar la situación económica en los estratos económicamente más desposeídos. ¿Alguna pregunta del estudio fue dirigida concretamente a cuántas familias están recibiendo ese beneficio de los CLAP? Sí lo preguntamos, Lirio, y esto es bien significativo, ¿no? Porque si vemos los CLAP recientemente, acaban de cumplir un año de vigencia, y encontramos en la encuesta, cuando le preguntamos a los venezolanos si actualmente recibe el beneficio directamente de los CLAP, encontramos que el 54,4% identifica que directa o indirectamente ha recibido dicho beneficio. Si llevamos esa expresión a nivel cuantitativo en función de los elementos demográficos de este país, encontramos que aproximadamente 17 millones de personas hoy estarían recibiendo el beneficio de los CLAP. Identifiquemos esos 17 millones, que serían 16.918.400 personas, aproximadamente estarían recibiendo ese beneficio. No estamos hablando solamente de personas adultas en capacidad de ejercer el voto, estamos hablando de la composición en general de la familia venezolana. Entonces es un dato bien revelador que de una u otra forma ha comenzado a incidir sobre la visión de la gestión que tiene la opinión pública venezolana en torno a las acciones que ha desarrollado el Ejecutivo Nacional. Y eso lo preguntamos en la siguiente segmento. Ahora pasando un poquito a política, ¿cómo percibe la gente a la Mesa de la Unidad Democrática que se ofrece o se vende como una opción frente a los errores que ellos identifican en el gobierno nacional? En la siguiente lámina, Lirio, quisimos hacer como una especie de estudio comparativo, ¿no?, con la gestión del Ejecutivo Nacional y la gestión de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a una premisa fundamental, que es lo que agobia a los venezolanos, la situación económica. ¿Qué es lo que se ha hecho por un lado, por el lado del Ejecutivo, y qué es lo que se ha hecho por el lado de los miembros? O qué es lo que propone, se propone desde la Mesa de la Unidad Democrática. Y encontramos las siguientes cifras bastante reveladoras, ¿no? Le preguntábamos a la gente, en lo que va del año, ¿cómo evalúa usted la gestión del Ejecutivo Nacional para solventar la crisis económica? Y encontramos solamente a nivel del Ejecutivo, cómo la gente evalúa ese movimiento del Ejecutivo Nacional. Y encontramos que solamente el 14,0% le identifica como buena, o sea, está conforme. Algo buena, el 25,3%, ¿verdad? Y eso nos da un 39,3% de personas que están conformes con la gestión del Ejecutivo actualmente. Cuando englobamos también las variables de carácter negativo, como son algo malo y mal, encontramos que hay un 51,7% de inconformidad. Pero cuando hacemos esa misma pregunta a nivel de la Asamblea Nacional y de los factores que componen la Mesa de la Unidad Democrática, donde le decimos, en lo que va del año, ¿cómo evalúa usted la gestión de la Asamblea Nacional para solventar la crisis económica? Encontramos que el 10,2% de los encuestados dice que es muy buena la gestión de la Asamblea Nacional. Algo buena, el 15,3%, y eso nos da unas variables positivas del 25,5%. Pero aquí es donde viene un elemento significativo. Cuando aglutinamos las variables negativas, el 62,3% identifica que no ha habido mayor gestión o mayores elementos propositivos por parte de la Asamblea Nacional para solventar la situación económica. Y aquí, Lirio, encontramos un fenómeno bien revelador. La acción del Ejecutivo en este tema de los alimentos le ha permitido incrementar su índice de popularidad o aceptación en un 7,8%, y en contraposición
los sectores, lamentablemente, que aglutinan a la Mesa de la Unidad Democrática, de julio del 2016 a la fecha, han bajado prácticamente en un 24,4%. Entonces son elementos bien importantes de lo que opina la ciudadanía. Como estadístico, administre este minuto final. Preguntaron sobre preferencia política. ¿El venezolano se identifica con algún partido? La preferencia de los venezolanos actualmente se centra en, digamos, en términos generales, la mayoría de los venezolanos son independientes. O sea, cuando preguntamos en lo particular cuál es el partido de su preferencia, la gente identifica en su totalidad que el 40,2% se identifica como independientes, pero el partido de mayor aceptación actualmente en este país sigue siendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, seguido por la Mesa de la Unidad Democrática con un 10%, Primero Justicia con un 5,0%, Acción Democrática con un 3,0%, así sucesivamente. ¿Cuál es el porcentaje del PSV, perdón? Del PSV actualmente el 34,1%. Pero cuando lo vemos en conjunto, todos los partidos, encontramos que en Independientes el 40,3%, los del Gran Polo Patriótico 36,5% de aceptación y la Mesa de Unidad Democrática 23,3%. Ninguno de los factores aglutina a la mayoría de los venezolanos. ¿Cuál es el gran reto que tienen tanto los sectores que aglutinan a la oficialidad como los sectores que aglutinan a la Mesa de la Unidad Democrática? Es en establecer nexos emocionales, nexos de proyectos, que la gente confíe en propuestas para solventar lo que les afecta, que es la situación económica, que la gente pueda comprar cuánto quiere, dónde quiere y en la cantidad que es lo que requiera en función de sus necesidades. Gracias por venir a compartir este resultado del estudio Tendencias 2017. Vale, muchísimas gracias a ti, Lirio. Despedimos así entrevista a Venevisión con Ronald Sánchez, director general de la encuestadora International Consulting Services.